Jeremías 33, versículo 6, es una promesa que el Señor da a través del profeta Jeremías y que tiene que ver precisamente con el ministerio de Jesucristo. Jeremías capítulo 33, versículo 6, lo vamos a leer todos juntos. Como Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral, en la Nueva Versión Internacional, lo vamos a leer todos, por favor. Sin embargo, les daré salud y los curaré, los sanaré y haré que disfruten de abundante paz y seguridad. Leámoslo nuevamente. Sin embargo, les daré salud y los curaré, los sanaré y haré que disfruten de abundante paz y seguridad. Y por tercera vez, sin embargo, les daré salud y los curaré, los sanaré y haré que disfruten de abundante paz y seguridad. Amado Dios, gracias por esa promesa incondicional que tú nos dejas a cada uno de nosotros y que nos da la seguridad, Señor, y la paz para poder disfrutar de todo lo hermoso que tú nos ofreces en Cristo Jesús, especialmente en el área de las sanidades, Señor. Te bendecimos, Señor. Amén y amén. Hemos venido trabajando el mes de julio, el mes de romper cadenas. Romper cadenas. Hemos hablado de la importancia de los pensamientos. Hemos hablado de que la lucha del creyente está en la mente. Y hemos hablado de algunas otras cosas en las cuales tenemos que aprender como hijos de Dios, capacitados, dotados por Dios con armas poderosas en Él para destruir fortalezas, de poder utilizar esas armas y poder tener conocimiento de la verdad de Dios para vivir en esa libertad que el Señor nos promete a través de su palabra. Hoy quiero hablarles precisamente de romper cadenas, y romper cadenas que tiene que ver con cadenas de enfermedad, producto de maldiciones generacionales. Nos hemos dado que últimamente muchas personas han estado enfermas en todas las áreas. Y es importante hablar de estas cosas, porque aunque creemos que el ser humano es un ser integral, también creemos que existen cosas de origen espiritual, como existen cosas de origen físico y cosas de origen emocional, pero existen cosas de origen espiritual que no podemos ignorarlas. Entonces, hay sanidad física y también existe la sanidad interior. Las enfermedades de la psiquis o del alma se conocen como dolencias, que acabamos de leer, que el Señor Jesucristo nos promete salud, nos promete que nos curará, que nos sanará y que disfrutemos de abundante paz y de seguridad. Diga, Dios tiene paz y seguridad para todos los creyentes. Dígalo por favor. Y no una paz y seguridad escasa, habla de una paz y seguridad abundante. Jesucristo mismo dijo: el diablo vino a matar, a robar y destruir, pero yo he venido a que tengan vida y a que la tengan en abundancia. En este mundo racional y secularizado, Dios sigue obrando milagrosamente, especialmente en el área de las sanidades. Nosotros tenemos un ministerio que es el ministerio de oración, el ministerio de brigadas de oración, en donde en ese ministerio hay un grupo que se llama el Grupo Lucas, que es el grupo que visita a las personas que se encuentran enfermas, y que a través de este ministerio constantemente estamos orando por las personas que están enfermas. Hemos visto cómo personas se han sanado, se han restaurado. Creemos en el poder de Dios, porque cuando el médico de la tierra no puede hacer más, creemos en que hay un médico en el cielo, que es el soberano, que puede hacer muchas cosas más. Desde luego, no desvirtuamos la ciencia médica, por el contrario, creemos que los médicos y los tratamientos son instrumentos de Dios, que Dios utiliza para que las personas reciban sanidad. Entonces hay un don del Espíritu Santo en 1 Corintios capítulo 12, precisamente, que es el don de sanidad.
Dios a algunas personas las ha dotado de ese don. Pero una cosa es la sanidad, otra cosa es la sanidad divina, y otra cosa es todo aquello que podemos hacer y que tenemos que tener en cuenta los cristianos para poder vivir una vida en salud, con una buena salud. Y hoy precisamente quiero hablarles de eso. Entonces, diga conmigo, las cosas espirituales no se pueden racionalizar. Diga, las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Entonces vamos a desarrollar el sermón en varios capítulos, y vamos al primer capítulo, que se llama la enfermedad, y vamos a ver algunos tópicos en cada uno de estos capítulos. El primer tópico es la enfermedad como disciplina por parte del Señor. Hay personas que Dios permite que se enfermen como una disciplina de Dios para ellos. ¿Producto de qué? Por ejemplo, ¿qué puede traer enfermedad como disciplina del Señor? Rumorar, ¿sí está bien dicho rumorar? ¿Sí? Bueno, hablar, rajar, chismear, dañar la honra en contra de aquellas personas que están en autoridad. En Números capítulo 12 cuenta el texto, la historia, se los voy a tratar de resumir, de dos personas que eran hermanos de Moisés. Moisés era el líder del pueblo de Dios, que Dios había utilizado para que salieran de Egipto. Ustedes saben qué pasó en Egipto, cómo salieron de allí. Salieron gloriosamente, para Dios mostrar su grandeza y su poder a través de esas señales sobrenaturales que Dios permitió, y entraron en un proceso muy difícil, en un proceso de escasez, de calor, de condiciones difíciles, y el pueblo entró en crítica, empezaron a quejarse, pero lo más grave de todo es que Miriam, la hermana de Moisés, y Aarón empezaron a hablar mal de su autoridad. Moisés había tomado una decisión equivocada, se había unido a una mujer egipcia, y ellos cuestionaron la decisión de Moisés y empezaron a cuestionar y dijeron, pero ¿cómo así? ¿Y es que acaso Dios habla solamente a través de Moisés? Y empezaron a hablar y empezaron como a encarnizarse, como cuando uno empieza a hablar de una persona que no solamente habla, sino, y uno no le pone freno, empieza como a encarnizarse. ¿Usted sí le ha pasado o no? Ay, no, a mí nunca me ha pasado, yo nunca hablo mal de nadie. No se le olvide que no es que las paredes tengan oídos, sino que Dios lo sabe todo. Amén. Y entonces resulta que se pusieron a rajar de Moisés, y Moisés esto y Moisés lo otro y esto, y de pronto Moisés no los estaba escuchando, porque los seres humanos no lo sabemos todo, pero Dios sí lo sabe todo. Y entonces, ¿saben qué pasó? Dios descendió y los llamó a los tres, y hubo y llamó a María y le dice, ¿usted qué hace hablando de su autoridad? Y le dijo, y Aarón, y a ver dónde está su carácter, si usted es sacerdote, ¿qué le pasa, hermano? Y entonces empezaron como a disculparse, y el Señor, y dice la Escritura que Moisés era el hombre más humilde, y de pronto el Señor le dice a María, oiga María, usted no se da cuenta que cuando yo elijo un profeta yo hablo con él cara a cara, pero con Moisés es diferente, porque él es mi hombre de confianza. ¿Y saben qué pasó con María? Se llenó de lepra, y Moisés tuvo que interceder por su hermana, y pasaron 7 días para que ella recibiera sanidad. Entonces usted va a decir conmigo, la mordacidad produce enfermedad. Aquellas personas que constantemente están murmurando contra sus autoridades,
que están maldiciendo, que utilizan mal la lengua, se enferman frecuentemente. Si usted es una de las personas que constantemente se está enfermando, yo creo que una de las cosas que debería examinar es cómo es su actitud frente a aquellas personas que son autoridad sobre usted. Porque puede venir la enfermedad como una disciplina de Dios, producto de ello. Segundo, la enfermedad natural. Segunda de Reyes, segundo tópico del primer capítulo. Dice la escritura que Eliseo cayó enfermo de muerte. ¿Quién era Eliseo? Aquel profeta que sucedió al gran profeta Elías. Eliseo fue una persona que Dios lo utilizó poderosamente en el área de las sanidades. Eliseo sanó las aguas malignas de una ciudad, resucitó al hijo de la viuda y sanó a Naamán de lepra. Pero el paso de los años deteriora el organismo y es algo completamente normal. Eliseo se enfermó y se murió. Diga conmigo, los médicos también se enferman. Y dígale al que tiene a su lado, de algo te tenés que morir. La enfermedad natural. El paso de los años deteriora el organismo. Yo les contaba en el primer servicio, yo fui una persona muy deportista en mi juventud. Muy deportista. Me casé, no volví a hacer deporte, me engordé, bueno. Después ya subía unas escaleras y la lengua por bueno. Y empecé a retomar el hecho de poder hacer ejercicio y un día me inscribí en un gimnasio, prendí una de esas máquinas y arranqué. ¿Verdad? Y el instructor me dijo, ¿usted cuántos años tiene? Yo le dije, 25. Le dije mi edad y él me dijo, usted tiene que tener en cuenta que a su edad usted no puede forzar su corazón de esa manera. Yo creí que yo era el sardino de 15 años todavía, que trotaba 10, 12 kilómetros. Y me tocó bajar la velocidad y fue muy duro. Pero es la realidad que todos tenemos que vivir. Tenemos que cuidarnos. Pero ojo, el paso de los años deteriora la salud. Y ojo, uno no tiene por qué cuidarse viejo, uno tiene que empezarse a cuidar desde joven. Los jóvenes a veces no se cuidan. Y no cuidarse en la juventud es una vejez muy complicada, muy complicada. Entonces diga conmigo, yo soy templo del Espíritu Santo. Y si somos templo del Espíritu Santo y hemos recibido la revelación de Dios de que eso es verdad, pues eso demanda de nosotros una mayor responsabilidad con respecto a la salud. Tercer tópico del primer capítulo, la enfermedad como prueba. Dice la escritura que Job era un hombre justo. En ningún momento se cuestiona la integridad de este hombre, el gran patriarca Job. Y dice las Sagradas Escrituras que en el cielo hubo una reunión entre los ángeles de Dios y entre ellos estaba Satanás. Y Dios se sentía muy orgulloso de Job como hombre íntegro y justo. Dice las Sagradas Escrituras que Job ofrecía sacrificio constantemente y que había un vallado espiritual alrededor de Job y su familia. Por eso el diablo no lo podía tocar. Pero el diablo aprovechó esa corte celestial y le dijo: Señor, déjame y verá, yo lo toco, porque es que como él está protegido, déjeme y verá, yo lo toco y verá, y le voy a demostrar que ese hombre finalmente va a fallar a su integridad. Y dice la escritura que este hombre, a pesar de la prueba de su enfermedad, donde lo perdió todo, la salud y todo, pero después fue restituido, dice que nunca maldijo a Dios. Nunca. Todo el tiempo mantuvo su integridad. Entonces diga conmigo, la enfermedad prueba la integridad. Porque muchas veces nos pasa que Dios permite una enfermedad en nuestra vida y lo que hacemos en vez de mantenernos en nuestra integridad es quejarnos, maldecir, hablar mal de los médicos,
hablar de las EPS, del sistema de salud, cuando lo que Dios está haciendo a través de la enfermedad es probando nuestro corazón para que nos mantengamos firmes y fieles, entendiendo que nuestra vida está en las manos del Señor. Amén. La enfermedad para testimonio. Dios a veces permite la enfermedad en nuestra vida, en la vida de nuestra familia, de nuestros hijos, para Dios revelar su naturaleza, para que a través de la experiencia nosotros podamos recibir consuelo de Dios y podamos consolar a otros, y para que además podamos dar gloria y honra del Señor y podamos decir con toda autoridad: Dios me sanó, Dios sanó mi hijo, Dios sanó mi familia. Yo creo, Señor, que tú eres mi sanador. Diga conmigo: ante un problema grande, mayor será la gloria de Dios. Dios nunca va a permitir que usted y yo pasemos por situaciones más grandes de las que podamos resistir, sino que con la situación vendrá la salida. Esto es lo que dice las Sagradas Escrituras a través de una de las epístolas del apóstol Pablo. Entonces vienen los discípulos y le preguntan al Señor. Viene a un hombre ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron: Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Ni él pecó ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Dios va a permitir cosas, situaciones y problemas de salud para que la obra de Dios se haga evidente en nuestra vida. Y no solamente se haga evidente en el que está enfermo, sino que se haga evidente en aquel que acompaña al enfermo. Porque a veces nos hemos acostumbrado a que si alguien está enfermo, oramos todo el tiempo por el enfermo, pero no tenemos en cuenta que la familia alrededor del enfermo también está sufriendo y que también Dios quiere formar cosas en el carácter de aquellos que sufren por la familia, por una enfermedad. Entonces diga nuevamente conmigo: entre más grande sea el problema, mayor será la gloria de Dios. La enfermedad como freno. El apóstol Pablo, un hombre que tuvo una revelación impresionante, subió al tercer cielo en el Espíritu, se le revelaron cosas impresionantes. Y dice el mismo apóstol Pablo en una de sus epístolas, dice que él recibió, Dios permitió, no recibió de parte de Dios, Dios permitió que recibiera un azote en su salud. Al parecer el apóstol Pablo tenía un problema en la vista, en la visión, y no podía ver muy bien. Y le dice la Escritura que le rogó a Dios que se lo quitara 3 veces. Y el Señor le respondió: Pablo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y cuando tú eres débil, entonces yo soy fuerte en ti. ¿Por qué Dios permitió esa prueba en la vida del apóstol Pablo? Un hombre íntegro, un hombre, podríamos decir que el hombre más importante después de Jesucristo. ¿Por qué? Porque como era un hombre tan importante, un hombre con tanto conocimiento, un hombre con tanto prestigio, un hombre de ciudadanía romana, griego, judío, un hombre que conocía cabalmente la ley de Dios, padre de banqueros, para que él no se le subieran los humos, entonces Dios le puso un freno. Como a veces Dios nos pone un freno en nosotros para que no se nos suban los humos. Amén, porque Dios nos dio la vida y nos da lo que da para que a través de nosotros el nombre del Señor sea glorificado, no para que nosotros seamos exaltados. Cuando ocurre lo contrario, entonces el Señor nos manda el freno. Entonces usted va a decir conmigo: la enfermedad genera humildad. Dígalo nuevamente, pero creyéndolo. A ver, la enfermedad genera humildad. Muchas veces, muchas personas se acercan a Dios en medio de una enfermedad. No estoy diciendo todas, algunas personas. Muchas personas que han sido orgullosas, arrogantes,
materialistas, inclusive racionalistas, que no creen en que Dios puede hacer algo a través de su vida, de su enfermedad. Entonces Dios permite esas cosas para llevarlos a mirar para arriba, que se vuelvan humildes y Dios mostrar en sí su poder a través de esas personas. Entonces, vamos a ver el sexto tópico, la enfermedad como maldición. En Deuteronomio capítulo 28 se nos muestra el contraste entre las bendiciones por la obediencia y maldiciones por la obediencia. De hecho, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 10, se nos habla de los dos caminos que existen para todos los creyentes: el camino de la vida y el camino de la muerte, el camino de la bendición y el camino de la maldición. El camino de la bendición si obedecemos a Dios, y el camino de la maldición o de la muerte si tomamos la decisión de desobedecerlo. Y se nos habla en el capítulo 28, en el versículo 22, y en el versículo 59 al 61 se nos habla de enfermedades, de plagas, de cosas horribles, producto de maldiciones, producto de la desobediencia. Diga conmigo: la desobediencia trae enfermedad. ¿En dónde comienza la enfermedad? En el jardín del Edén. Adán y Eva pecaron. Ellos estaban allí diseñados para que vivieran eternamente. Y a partir de la desobediencia comienza todo el desorden, comienza todo lo que conocemos y lo que vivimos a nuestro alrededor. Pero no olvidemos que Cristo venció la muerte en la cruz y vino a través de su sangre a restituir lo que el hombre pecador perdió a través de su pecado, como leíamos ahorita en Jeremías capítulo 33 versículo 6. Quiero que vamos a Isaías capítulo 1 versículo 6 y lo vamos a leer todos juntos, por favor. Isaías capítulo 1 versículo 6. Y usted dirá, usted se encontrará con mucha gente alrededor suyo que no tiene una fe en Dios, pero que le dicen a ustedes que yo soy muy buena persona, yo no he matado a nadie, yo pago mis impuestos, yo de vez en cuando voy a misa, yo soy muy bueno. Quiero que miremos cómo Dios, o sea, ante los ojos de Dios, cómo es el estado del hombre sin el Señor, producto del pecado. Isaías capítulo 1 versículo 6, ¿qué dice? Desde la planta del pie hasta la coronilla no les queda nada sano, todo en ellos es heridas, moretones y llagas abiertas que no les han sido curadas, ni vendadas, ni aliviadas con aceite. ¿Qué sería de nosotros sin el Señor? Vamos ahora a ver el segundo capítulo y lo hemos llamado la sanidad, entendiendo que la sanidad es una promesa. Jesucristo, Dios mismo a través de Jesucristo, en el libro de Isaías, 700 años antes de que ocurriera la redención de Cristo por nosotros, el precio que Él pagó por nosotros, el Hijo de Dios, dice la Escritura que Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, que sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y que gracias a sus heridas usted y yo fuimos sanados. Entonces diga conmigo, la sanidad es una promesa. Jesús en el madero cargó toda la maldición de la ley, y que eso que era maldición, producto del pecado, que afectaba la salud, la enfermedad como maldición, en la cruz quedara clavado. Entonces vamos a ver el otro tópico del segundo capítulo, la sanidad natural. Proverbios 17 versículo 22 dice: gran remedio es el corazón alegre, pero el ánimo decaído seca los huesos. ¿Qué significa este versículo? Que como estemos por dentro, así vamos a estar por fuera. El rey Salomón, 3500 años antes de Freud, escribió y nos habló sobre la somatización de las enfermedades.
que es exactamente lo que acabamos de leer. Gran remedio es el corazón alegre. Se ha visto casos de personas que tienen sus hijos, que están enfermos y tienen sus hijos lejos, y la persona no responde a los tratamientos, no avanza, y de pronto tiene una emoción muy fuerte, emocionalmente tiene un encuentro con su familia y eso le causa alegría y empieza a ver un avance en su recuperación. ¿Por qué? Porque como estemos por dentro, así vamos a estar también por fuera. Entonces, si usted vive abatido, acomplejado, sin identidad, doliente, derrotado, sufriente, deprimido, usted es una persona mucho más susceptible a la enfermedad. Diga conmigo, mente sana, cuerpo sano. Dígalo nuevamente, mente sana, cuerpo sano. Hace unos años atrás, en Estados Unidos, la firma encuestadora Gallup hizo una encuesta. Ustedes saben, como bien saben, Estados Unidos es el país de las encuestas. Todo lo miden, todo lo determinan a través de resultados. Hicieron una encuesta y llegaron a la conclusión que aquellas personas que estaban ocupadas en las cosas de Dios, que voluntariamente tomaban la decisión de asistir a una iglesia, que prestaban un servicio, que tenían un compromiso con una religión, se enferman menos y duran más que aquellos que no lo hacen. Entonces usted diga conmigo, el compromiso con Dios es una defensa contra la enfermedad, porque nos da bienestar. Yo les voy a hacer una pregunta con todo respeto. ¿Usted ha visto sus compañeros de estudio? ¿Se ha encontrado con ellos? ¿Sí se ha encontrado con ellos o no? ¿Usted los ha visto calvos, canosos, gordos, enfermos? Ahí hay un problema, porque cuando nosotros tenemos ese choque tenemos una crisis, ¿o no? A mí a veces, y nos creemos más jóvenes que todo el mundo. Pero sí hay algo que tenemos que reconocer, y es que el Señor a usted y a mí nos da bienestar. Nos da bienestar. El compromiso con el Señor, la paz de Dios guarda nuestra salud. Nadie dijo amén, deberían haber dicho amén, hola. Entonces, buscar la santidad y tener un compromiso espiritual alegra el corazón, y como resultado de la alegría del corazón viene también la sanidad y el bienestar físico. Amén. Vamos ahora a ver la sanidad médica. Hay gente cristiana que de manera irresponsable y dan lugar al misticismo dicen: es que yo no voy al médico porque Dios es mi sanador. Y les voy a decir cómo yo describo a esa gente. La describo como gente necia e irresponsable, porque la ciencia médica fue creada por el Señor. ¿Acaso el Señor no creó las matas para que a través de las matas salieran los medicamentos para los seres humanos? Desde luego existe la medicina alopática y la medicina homeopática. Pero Dios creó el conocimiento. Él es la fuente de todo conocimiento, y el médico indudablemente es un instrumento para que usted pueda recibir sanidad. Dios no se opone a la medicina. Una cosa es que algunos médicos no honren a Dios, pero los médicos son instrumento para que usted y yo podamos recibir sanidad. Entonces, no es sano que usted y yo abortemos tratamientos que nos han dado con respecto a una enfermedad o a un diagnóstico. No es sano, porque eso puede crear alguna resistencia en el organismo y puede acabar de deteriorar nuestra salud. El mismo Señor Jesucristo dice en su palabra: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Si usted está enfermo, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Vaya al médico. ¿Pone usted la confianza en el médico? No. Pone usted la confianza en Dios, pero usted
Confía en que el médico que Dios ponga en el camino es un instrumento que Dios va a utilizar para que usted finalmente reciba sanidad. Si finalmente el médico no le gustó o usted oró y ese médico no dio con lo suyo, pues usted tiene la opción de mirar otras posibilidades. Pero creo que Dios puede usar a ese médico, a ese profesional de la salud, para que usted y yo podamos recibir sanidad de parte del Señor. Los cristianos y todos los seres humanos deberíamos practicarnos mínimo una vez al año un chequeo. ¿Es verdad o no es verdad, doctor Miguel Ángel? No importa la edad, desde luego, entre más jóvenes, menos posibilidades tenemos de enfermarnos. Pero a medida que pasa el tiempo, tenemos que muchas enfermedades como el cáncer, como enfermedades que son casi imposibles de que la persona sea sanada, si hubieran podido tratar si la persona fuera responsable en los chequeos médicos. ¿Es verdad o no es verdad, doctor? ¿Cierto? Entonces, ¿qué dice la Biblia? El avisado ve el peligro y se aparta. El necio sigue adelante y sufre las consecuencias. ¿Están escuchando los que están escuchando? ¿Y esto es para bien de nosotros o no? Tengámoslo en cuenta y pongámoslo en práctica. Amén. Entonces, diga, Dios es el dueño de toda ciencia. La Biblia nos cuenta que había un personaje llamado Lucas, quien escribió el Evangelio de Lucas y escribió el libro de Hechos, y era médico de profesión. Por eso, al usted leer el Evangelio de Lucas, usted se va a encontrar con muchos milagros allí. Claro, es la percepción desde el ojo de un profesional de la salud. Bueno, diga conmigo, el diagnóstico lo da la ciencia, pero el pronóstico está en las manos de Dios. Dígalo nuevamente, el diagnóstico lo da la ciencia, pero el pronóstico está en las manos de Dios. Yo quiero que cada uno de nosotros escuchemos esta canción, miremos este video, y quiero que nos afiancemos en lo siguiente: que cuando el ser humano no puede hacer nada, tenemos que dar lugar a Dios. Él es el sanador por excelencia y Él es el médico divino. Amén. Y quiero que miremos, por favor, y dígale usted al que tiene a su lado: el Señor tiene la última palabra. Tu eterna paz, dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti, porque en mis fuerzas no puedo más. Dame de tu eterna paz, dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti, porque en mis fuerzas no puedo más. Mi sustento, tú mi creador, y la última palabra la tienes tú. De tu eterna paz, dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti, porque en mis fuerzas no puedo más. Dame de tu eterna paz, dame el don para esperar.
fuerzas no puedo más. Tú eres mi sustento, tú mi creador, y la última palabra la tienes tú. Haz que brote en mí tu respuesta, oh Dios. No quiero ahogarme, no quiero ahogarme en mi humanidad, Señor. Tú eres mi sustento, tú mi creador, y la última palabra la tienes tú. ¿Cuántos de aquí Tú eres sus padres no mi quisieron que nacieran sustento. y nacieron? Tal vez les han dado diagnósticos que no han sido los mejores con respecto a sus hijos y sus hijos han salido adelante. Dios siempre tiene la última palabra. Quiero hablarles de algo de la vida real. Libardo y Ángela, vengan aquí. Para que la acompañe, hermano, le dé la mano, cuando se sube, cuando baja, listo. Gracias, pastor. Buenos días, iglesia. Quiero contarles, pues ya muchos saben la historia que tuvimos, el caso con nuestra hija María Angélica, el 1 de diciembre del año pasado. Yo iba manejando el carro, tuvimos un accidente, fue muy duro, el carro fue pérdida total. La niña fue la que sufrió todos los golpes, se llevó pues la peor parte. Pero cuando estábamos, los primeros auxilios los realizaron en el hospital de Calarcá. Cuando estábamos con la niña ya, la atendieron, tuvo una crisis, casi se nos muere, estuvo muy delicada. Pero cuando el médico ya me iba a despachar de allá para Armenia, me dijo: señora, le voy a explicar el diagnóstico. La niña tiene fractura en el fémur. Le hicimos la radiografía y la niña pues ya se sabe que tiene la fractura en el fémur. No le pudimos hacer radiografía en la cabeza, pero la niña, la mandíbula la tiene fracturada. En el cráneo parece que tiene múltiples fracturas. Y yo, pues cuando salimos de allá, yo todo el tiempo con mi esposo mientras él llegaba al hospital, yo le conté eso. Pero cuando me subí a la ambulancia, yo iba con ese diagnóstico. Entonces, si el hueso más grande, el más fuerte, es el fémur, pues ¿qué se podía esperar de la cabecita? O sin saber si tenía un derrame o qué estaba pasando. Cuando iba en la ambulancia, yo no oré, sino que clamé. O sea, ahí supe que es clamar, porque a veces el Señor nos dice: clamen a mí, pero no sabemos qué es, no lo hacemos. Y yo clamé a Dios y le pedí al Señor con todo el corazón, me salía la oración profunda. Y cuando llegamos a la clínica del Café, le hicieron a la niña todos los exámenes, radiografías, como 70 radiografías en todo el cuerpo, un TAC, todos los estudios, y me dice el médico: no tiene ni una sola fractura. Y yo le dije: ¿y la mandíbula? También me dijo: ni la mandíbula, ni una sola fractura en la cabeza. La del fémur sí la dejó el Señor, que fue con un propósito, pero en el cerebro, que era lo más delicado, el cráneo, no tenía ni una sola fractura. Entonces, como decía la canción y nos ha dicho el pastor, Dios es el que tiene la última palabra.
Muchas gracias, Dios los bendiga, muchas gracias. Dios siempre tiene la última palabra. También existe la sanidad sobrenatural. ¿Qué es la sanidad sobrenatural? Que Dios puede hacer milagros para sanar, pero lo hace cuando, dónde, cómo y a quien Él quiere. Dios es soberano. Muchos grupos cristianos de manera irresponsable se atreven a dar un diagnóstico a la gente y decirle: no, es que Dios lo va a sanar, es que Dios la va a sanar. Pero no, realmente no se sabe, porque Dios es soberano. Nos aferramos a una promesa y creemos en esa promesa y creemos en Dios que hizo la promesa, pero finalmente Dios es quien tiene la última palabra. Amén. No se puede ofrecer las sanidades como si fuera un valor agregado a venir a la iglesia el domingo, como si fuera un producto comercial, porque Dios es soberano. Y usted y yo tenemos que buscar a Dios no por lo que Él nos da, tenemos que buscar a Dios por lo que Él es. Amén. Dios puede hacer milagros, sí, puede sanar. ¿Cuándo lo hace? Cuando Él quiere, donde Él quiere y como Él quiere. Amén, iglesia. Entonces, cuando hablamos de la sanidad sobrenatural, estamos hablando de la sanidad a través del poder del Espíritu Santo. Un milagro, se rompen los parámetros científicos de la medicina y Dios mete su mano, como nos lo contaba ahorita Ángela, la mamá del hogar, con respecto a la situación de su hija. El pastor Darío describe un milagro y lo describe de la siguiente manera: cuando una ley superior vence una ley inferior. Y finalmente Dios es el creador de todas las leyes que existen, aquellas que han sido reveladas al hombre y aquellas que aún el hombre todavía no conoce. Diga conmigo: en su sola voluntad el Señor hace la sanidad. Iglesia, cuando usted y yo veamos una situación de una persona que está enferma y tengamos la posibilidad de orar por ella, digamos: Señor, que se haga tu voluntad. La voluntad de Dios, ¿cómo es? Buena, agradable y perfecta. Yo no sé por qué razón que no es la correcta. Cuando hablamos de que se haga su voluntad, siempre pensamos lo malo, cuando Dios es bueno y Dios tiene un propósito con todas las situaciones. Vamos a ver rápidamente los obstáculos para la sanidad. Hay obstáculos que a veces se pueden presentar para que ocurra una sanidad. Y el principal obstáculo es el pecado. El pecado es un obstáculo para la sanidad. Usted diga conmigo: sin arrepentimiento no hay sanidad. Y diga conmigo: quien está en pecado no será sanado. Mateo 13:15 dice: porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, se les han embotado los oídos y se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirían, y yo los sanaría. Otro obstáculo para la sanidad es la incredulidad. La incredulidad. Ojo, pero quiero aclarar una cosa: usted no es sanado por creer. Usted es sanado porque Dios quiere que usted sea sanado. Pero ojo, usted tiene que creer que puede ser sanado. Porque a veces decimos: yo creo, entonces como yo creo, Dios tiene que hacer lo que yo diga. No, yo creo y está bien. Y muchas veces el creer puede convertirse en el combustible para que se lleven a cabo lo que Dios quiere hacer. Porque el mismo centurión romano fue y buscó a Jesucristo y le dijo: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero tan solo di la palabra y mi criado sanará. Y dice la escritura que Jesucristo se maravilló de la fe de este hombre. Y en alguna oportunidad el Señor también le dijo a una persona que abogó por un milagro para su familia, y el Señor le dijo: conforme a tu fe sea hecho.
No basta solamente que aquel que ora por el enfermo tenga fe, el enfermo también tiene que creer. Amén. Entonces, usted diga conmigo: la sanidad obra por medio de la fe. Otro obstáculo para la sanidad: la falta de perdón, la amargura, la tristeza. La falta de perdón es un impedimento para la sanidad. Dice las Sagradas Escrituras en Santiago: confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. La sanidad interior y la sanidad física van de la mano. Sin perdón no puede existir el cristianismo. Muchas personas que llevan años enfermas y no han podido encontrar sanidad para su enfermedad, porque el origen de su enfermedad tiene un origen del alma, del corazón. Aún no han perdonado. Y si usted hoy está aquí presente en este lugar y está escuchando lo que está escuchando, esto es para usted y esto es para mí. Porque si estamos enfermos y hemos hecho lo que hemos hecho y no hemos hallado respuesta a la sanidad de nuestra vida, tenemos que examinar cómo está nuestro corazón, porque eso tal vez es lo que el Señor necesita para oprimir el clic y que las cosas mejoren. Otro impedimento para la sanidad: el mal uso o abuso del cuerpo. Las Sagradas Escrituras se nos habla de que somos templo del Espíritu Santo. ¿Qué es el mal uso o abuso del cuerpo? Malos hábitos alimenticios, consumo de grasas, azúcares, dulces en exceso, consumo de licor, cigarrillo, exceso de trabajo, malos hábitos de sueño, consumo de sustancias psicoactivas, el adulterio, la fornicación, entre otras cosas. Son impedimento para que se lleve a cabo la sanidad. Imagínese una persona con cáncer en los pulmones fumando. Señor, haz un milagro en mi vida. Señor, por favor, sáname. Quítame este dolor que tengo en la pleura. Imposible, ¿cierto? O una persona que tiene dificultades en su hígado, producto del licor, y sigue tomando. O una persona que tiene dificultades en su presión arterial o en su sistema linfático y le dieron una dieta para controlar su organismo y no se cuida. Eso es pecado, porque estamos suicidándonos. Es que el suicidio no solamente usted ponerse una pistola en la cabeza, no es tirarse de un puente. Usted puede suicidarse y ese suicidio estar programado y durar muchos años para que al final se lleve a cabo el suicidio como tal. Cuando no nos cuidamos, cuando no seguimos los tratamientos, cuando tenemos malos hábitos alimenticios. Somos templo del Espíritu Santo. Diga: yo soy templo del Espíritu Santo. A los hombres jóvenes quiero decirles, hombres jóvenes, desde luego los que son mayorcitos también, pero especialmente a los hombres jóvenes: usted, por estar joven, no tiene garantía de que usted va a ser sano. Mire a su esposa, mire a sus hijos bebés. ¿Usted quiere dejar viuda a su esposa? Entonces cuídese. Y no quiero volverme obsesivo con esto, Dios me libre, pero tengo que hablar estas cosas porque estas cosas son importantes. Me estoy leyendo un libro sobre la santidad, la integridad y el carácter. Y también dice el libro: en la iglesia, cuando hablamos del carácter, hablamos de no mentir, hablamos de no falsear, hablamos del adulterio, hablamos de la fornicación. Pero ¿qué de no cuidarnos nosotros? También es pecado. Y también eso mide nuestro carácter. Amén. ¿Quiere dejar a sus hijos huérfanos, joven? ¿Cómo sufre una mujer sin su marido? ¿Cómo sufren los hijos sin su papá, sin su mamá? Entonces tengamos en cuenta que esto que estamos escuchando es sabiduría de Dios.
Diga conmigo, el cuerpo abusado jamás será sanado. Diga nuevamente, el cuerpo abusado jamás será sanado. Y cuando hablamos del abuso, no solo podemos hablar de los malos hábitos alimenticios, sino también abusar del ejercicio se nos puede convertir en un tropiezo para recibir sanidad. Quinto punto, la resistencia satánica. A veces se requiere de un proceso de liberación a través de sanidad interior, rompiendo cadenas generacionales de enfermedad, porque creemos que existe un ADN físico, pero también creemos que puede existir un ADN espiritual, producto de aquello que traemos de atrás por maldiciones generacionales, por pecado de nuestros antepasados, que muchas veces se puede convertir en una enfermedad. Por ejemplo, familias que de generación en generación se mueren de ataques cardíacos, de cáncer, de depresión, se suicidan. Familias que de generación en generación se divorcian. Los padres tienen sus hijos a través de la fornicación y sus hijos repiten la historia. Usted tiene que cortar con eso espiritualmente. Amén, porque eso es un derecho legal que le hemos entregado a Satanás. Pero a través de la oración y la autoridad que Cristo nos da, eso se puede romper en el nombre de Jesucristo. Repita entonces usted conmigo: desde este momento renuncio y repudio a todos los pecados de mis antepasados, como quien ha sido librado de poderes de la oscuridad y trasladado al reino del amado Hijo de Dios. Cancelo toda obra demoníaca que haya heredado de mis antepasados, como quien ha sido crucificado y levantado con Cristo y que se sienta con Él en los lugares celestiales. Rechazo todos los nombramientos satánicos dirigidos a mí y a mi ministerio. Cancelo toda maldición que Satanás y sus sicarios hayan puesto en contra mía. Anuncio a Satanás y a todas sus huestes que Cristo fue hecho maldición por mí cuando murió por mis pecados en la cruz. Rechazo todas y cada una de las maneras en que Satanás puede reclamar posesión de mí. Yo pertenezco al Señor Jesucristo, que me compró con su propia sangre. Rechazo cualquier otro sacrificio de sangre por medio del cual Satanás puede reclamar posesión de mí. Me declaro estar eterna y completamente entregado y consagrado al Señor Jesucristo. Ahora mando a todo espíritu familiar y a todo enemigo del Señor Jesucristo que está dentro o cerca de mí, que se vaya de mi presencia. Me consagro a mi Padre Celestial y a hacer su voluntad desde este día en adelante. Amado Padre Celestial, vengo ante ti como hijo tuyo, comprado por la sangre del Señor Jesucristo. Tú eres Señor del universo y el Señor de mi vida. Someto mi cuerpo a ti como instrumento de justicia, sacrificio vivo, para que yo pueda glorificarte en mi cuerpo. Ahora te pido que me llenes con tu Espíritu Santo. Me comprometo a la renovación de mi mente para probar que tu voluntad es buena, perfecta y aceptable para mí. Hago todo esto en el nombre y la autoridad del Señor Jesucristo. Amén y amén. No todas las enfermedades desde luego son de origen satánico, como lo dijimos ahorita. También puede haber resistencia humana para que la gente sea sanada. Hay gente que no se sana porque no le da la gana, así de sencillo. Y hay gente hipocondríaca que disfruta estar enfermo, y es esta gente que ha creado una dependencia con la enfermedad y se le ha convertido la enfermedad en un ídolo, y cuando está sano se la inventa. Tenemos que cuidarnos de eso también. Diga conmigo: no hay sanidad en contra de mi voluntad.